Nosotros está aquí en el estudio Jorge Marfoud, recién llegado, ayer llegó en realidad a la Argentina, novelista, ensayista, profesor universitario, está radicado ¿hace cuántos años en Estados Unidos ya, Jorge? Desde el 2023, es decir que prácticamente, bueno, van a ser 20 años. Mucho tiempo, que claro. no es nada, ¿no? Sí. Sí. Cuando volvía en el barco me acordaba de la letra aquella tan bonita, Volver. Claro. Y cada verso es tan profundo. Lo compartís, digamos, Sí, te sentiste, sí. claro. A pesar de que no soy de Buenos Aires, pero tengo una relación muy estrecha con Buenos Aires porque pasaba mis vacaciones en Colonia, en una granja, y la radio argentina era presente cuando trabajábamos en la granja, recogiendo fruta, plantando papas, boñato, todo eso. Y la radio estaba ahí siempre en algún lugar. Y Argentina, porque la de Montevideo era más débiles. Y sí, entonces casi una relación muy, muy estrecha. Luego la literatura de Roberto Art, Sartre, Sábato, Borges. Entonces casi como una segunda casa, claro. Si no la primera espiritual. Somos hermanos, Sí, es inevitable, compartimos mucho. Sí, es decir, siempre, aunque pasen muchos años, es un volver. Mirá qué bien. Con la frente marchita. ¿Y cómo lo viste en este volver? No solo Buenos Aires, que estás ayer, que estás desde ayer nomás en Buenos Aires, Uruguay también, pero aparte, ¿cómo lo ves a la distancia, no? Bueno, la veo como siempre. Incluso los taxistas, otra gente, se quejan de... Y está bien tomar responsabilidad del gobierno, de los argentinos, todos tenemos responsabilidades personales y nacionales, etc. Pero desde la distancia yo lo veo atrapada en una espiral de presiones de deuda que ya está desde los años 70, cuando las dictaduras fueron sostenidas por tsunamis de dólares, y luego recuerdan cuando la Fed sube las tasas de interés a las nubes, al 18%, se convirtieron en deudas impagables. Sí. Y desde entonces Argentina no se ha podido liberar, excepto durante los primeros años, después de la gran crisis del 2001, claro. Que digamos, entre comillas, o no, entre comillas, se independizó del Fondo Monetario Internacional, o por lo menos se alejó bastante, y luego recayó, como ustedes perfectamente saben. Sí, repetimos, estamos empecinados en repetir, ¿no? Exacto, sí, recuerdo en 2019, cuando ni siquiera había comenzado el actual gobierno, decíamos, no tiene muchas opciones, está atado de manos, está, como siempre, no solo Argentina, casi todos los países del sur global, totalmente prisioneros de una deuda que convierte a los países en neocolonias. Porque nosotros en Estados Unidos no necesitamos producir para pagar nuestras deudas, simplemente ni siquiera necesitamos imprimir dólares, apretamos la tecla cero y ya está. Y luego exigimos a otros países responsabilidad fiscal. Claro. ¿Cuál es la responsabilidad fiscal? Bueno, por favor, señores, pónganse a producir para comprar dólares y luego pagan esa deuda. Es decir, las deudas son creo yo, muy funcionales a los ex imperios, o todavía en algún aspecto imperios financieros, fuertes imperios financieros, pero no imperios tradicionales como lo era Gran Bretaña, que eran imperios territoriales, o de grandes empresas que dictaban o imponían golpes de Estado, como las estadounidenses en América Latina y en África, etc. Pero ahora hay un neocolonialismo a través de las deudas. Y Argentina está totalmente aplastada por esa situación. Y creo que la solución a largo plazo es que las deudas se cancelen. Y alguien pensará, bueno, eso es una irresponsabilidad, si tú adquieres deudas debes pagarlas. Esas deudas han sido pagadas históricamente varias veces, no solamente con los saqueos, sino que además si nosotros vamos, o los latinoamericanos o los africanos, o incluso algunos asiáticos, van a reclamar compensaciones por toda la tragedia, todos los golpes de Estado, todos los saqueos, no le daría el dinero del mundo ni a Europa ni a Estados Unidos para pagarlas. Entonces se le está exigiendo que paguen algo que ya está pagado y que impide el desarrollo, impide la independencia. Un individuo y un país endeudado no es independiente. Bueno, esta última deuda de la que hacemos mención de Argentina, digamos, fue una deuda contraída con muchas irregularidades, y esto está comprobado. Aparte, el monto excedía ampliamente lo que más de podía recibir 50.000 millones de dólares, cuando en otros países
a Venezuela prácticamente un poco antes, no, un poco después, se le impidió retirar 1.000 millones de dólares de su propio dinero en Londres para atender la crisis del COVID, etcétera, que dejó muertos. Es decir, a uno, como tradición desde el siglo XIX, bloqueamos a uno para no que cunda el mal ejemplo de la independencia y le damos otro tsunami de dinero fácil. ¿Por qué 50.000 millones? Y la gran parte de eso no fue para los argentinos, como todos saben, pero sirvió para mantenerlos primero dependientes, porque un endeudado es un esclavo, y dependientes y peleándose entre ustedes, como en otros países. Se pelean entre eso, quién tiene razón, no, porque acá la solución es esta y aquella. Bueno, cualquier solución va a ser cosmética. Cuando se arranca desde el principio con una situación absolutamente injusta, es como decir, bueno, un prisionero es libre porque es libre de pensar. Sí, claro, tiene la libertad de pensar, tiene ciertos rincones de libertad, pero no seamos demagogos y vamos a decir, bueno, no sos más libre porque no querés, está preso. Sí, sí. ¿Cómo ves este fenómeno de esta derecha que aparece ahora, supuestamente con fórmulas nuevas, que en realidad no son tan nuevas, ¿no? Acá tenemos en Argentina el fenómeno Milei, sí, pero se replica en otros países también, incluso sí, en Estados Unidos, sí. Trump, ¿no? Que muchos decían, no va a llegar a ser presidente, efectivamente fue presidente. La derecha acá, como históricamente desde el siglo XIX, es una copia de la derecha del norte en su discurso, pero no en su práctica. Actualmente la derecha Milei, etcétera, es una copia del Tea Party, que arranca cuando Estados Unidos elige un presidente negro y muchos se sintieron ofendidos, pero no lo dijeron. Aparece el Tea Party y con todas las recetas que se aplicaban en las colonias y los imperios y las potencias hegemónicas nunca jamás la aplicaron. El discurso de Milei y de otros del libre mercado lo soluciona todo. ¿Cuándo en este mundo hubo libre mercado en las potencias hegemónicas? Eso fue un discurso vendido a las colonias y América Latina la compró, Estados Unidos no la compró en el siglo XIX. Existe el libre mercado, ¿no? El libre mercado. En Estados Unidos, digo. No, no existía libre mercado, incluso Adam Smith se quejaba de que no existía libre mercado en Inglaterra, el gurú de los liberales, ¿no? Inglaterra era proteccionista hasta que desarrolla su industria y Estados Unidos, como hijo de esa cultura, lo sabía perfectamente bien. Y lo dijo, no, nosotros no vamos a desregularizar nuestra economía, a abrir nuestra frontera. Cuando tengamos las industrias desarrolladas, seremos campeones del libre mercado. Y fue lo que ocurrió. América Latina, incluso intelectuales muy importantes como más que Sarmiento, como Alberdi, también estaban a favor del libre mercado, algunos españoles incluso en España. Bueno, nosotros no necesitamos inventar ni producir más manufactureras, vamos a aportar y les vamos a comprar. Bueno, esa fue la misma lógica que mantuvo dependiente a las colonias y a las postcolonias, y en el caso de América Latina. Y América Latina se compró ese discurso, las clases altas la compraron ¿por qué? Porque les convenía. Claro. Les convenía porque vivían de una masa de gente, en su mayoría analfabeta, mal informada, no esclavos legalmente, pero esclavos en la práctica, algunos asalariados, algunos ni siquiera eso, como los indios en Bolivia, en Perú eran los pongos, trabajaban gratis por honor y moral, etc. Porque estaban en la tierra de los dueños, es decir, de aquellos que le quitaron la tierra. Y ese fue el discurso, es decir, en sus mejores momentos de auge del confort, del desarrollo europeo y estadounidense, el Estado fue implacable. La doctrina del libre mercado fue para venta de las colonias. Y así destruyeron India, impusieron a China un comercio que no quería, la destruyeron. A Bangladesh la destruyeron también, y América Latina también. Y bueno, y ahora aparecen como reacción para canalizar la frustración natural, la frustración de un país endeudado, rico en muchos aspectos, pero financieramente atado de mano. Para canalizar eso, ¿cómo canalizamos casi psicoanalíticamente eso? Bueno, no con una derecha neoliberal que ya estaba fracasada, absolutamente, en Estados Unidos abandonado totalmente. Bueno, nunca existió. Tuvo un auge en Estados Unidos, pero hace mucho que se abandonó, y en el resto del mundo se comienza a abandonar. Y bueno, ¿cómo evitamos que la opción
anti-neoliberal llegue al poder o se mantenga en el poder. Bueno, y vamos a inventar una nueva derecha, una más visceral, Sí. una derecha fascista, Claro. totalmente visceral, con un body language, un lenguaje corporal muy tipo Mussolini, Hitler, es decir, algo muy apasionado, que la gente canaliza su frustración. Conecta con lo emocional directamente. Sí. Por eso sucede, no sé, pienso, ¿no? Con Milei, por ejemplo, que cuando más habla, más explica, más cae la posibilidad que tiene de ser votado, de ser acompañado. Más ¿no? cae dentro de la gente que entiende que, Claro. que no hay mucho contenido, pero en mucha otra gente se siente representada en esa frustración. Sí. Ahora, esa frustración, digamos, esta vez estamos hablando de los fenómenos que aparecen de la ultraderecha, pero ha pasado y está pasando algo con los referentes de los movimientos más progresistas, ¿no? Que no logran llegar a esos sectores y que en gran parte son responsables de esas frustraciones porque a la hora de gobernar no logran concretar lo que se espera de ellos. Sí, está bien, eso es verdad, pero eso porque el poder no está en ellos. Es decir, hay una responsabilidad política, está bien. Decir lo que uno piensa, intentar hacerlo, en caso de los políticos, intentar negociar y hacer lo más posible. Pero pasa lo mismo en Estados Unidos. Hay muchos grupos de pensamientos totalmente opuestos a esa tradicional derecha, primero neoliberal en los últimos años y más recientemente medieval totalmente. Claro. Pero medieval tipo Torquemada, prohibiendo libros, prohibiendo el lenguaje inclusivo, prohibiendo los derechos de los otros, como que nos amenazan a nuestros derechos que estamos en el poder, la clásica reacción medieval. Y eso básicamente es la derecha hoy en día. Y los demás países, yo he visto en Argentina prácticamente copias de esas derechas frustradas en Estados Unidos. Es más, a veces aparecen frases que se terminan repitiendo. Antes lo hacía la CIA, por ejemplo, la doctrina de la seguridad nacional. Que lo inventó la CIA, lo introdujo la CIA en Argentina cuando hasta Onganía decía, acá no tenemos problema con los comunistas, los problemas son para nosotros los peronistas. Y la CIA dijo, bueno, pero ahora el problema en los 60, cuando Onganía no era presidente todavía. Lo que tenemos que vender es la lucha contra el comunismo. Lo invitan a Washington, vuelve a Argentina, da el golpe de Estado, después, unos años después viene Nixon y dice, es un modelo para Argentina, un dictador, ¿no? Que además hay una explosión de la izquierda también más guerrillera, más violenta, después de todo ese proceso. Y bueno, fue diseñado, escrito deliberadamente, hoy lo sabemos, por la CIA casi de manual. Claro. Y hoy en día, en muchos países, Uruguay, Argentina, elija el país que quiera, México, repiten la misma frase como si están descubriendo la pólvora. Sí. Pero si eso ya fue escrito, inoculado en la prensa, fue porque eran plantados, artículos plantados en la gran prensa. Además, prensa muy cipaya, porque algunos recibían donaciones de la CIA y otros no sabían y otros sí sabían. Es inoculado. ¿Existe eso hoy en día? Bueno, no lo sabemos, pero es muy probable. Pero el poder financiero, aunque no lo planifique de una forma o de otra, va a sudar esa mentalidad, esa ideología a la política y a aquellos que se perjudican por esa política, que es una gran parte del pueblo. Qué interesante escucharte. Estamos aquí en la Radio de las Madres con Jorge Mahfoud, que nos está visitando en esta mañana de lunes feriado. Tengo un montón de libros acá, no sé por dónde voy a empezar, porque son reflexiones poquitos. teología del dinero, crisis, y estaba leyendo sobre tu última publicación, El otoño de la plutocracia estadounidense, en donde vos hablás de una crisis del modelo capitalista, una crisis que no quiere decir que esté terminado el modelo capitalista, ¿no? Y una crisis yo creo que estamos en un ¿sí? postcapitalismo. ¿Y a dónde vamos? Bueno, es la misma situación, por ejemplo, si nos paramos en el siglo XVII, en el siglo de John Locke, el feudalismo se estaba terminando, nadie hablaba de capitalismo, pero el capitalismo ya había nacido. Es decir, esos procesos duran generaciones. Claro. Es más, el feudalismo se prolonga hasta el siglo XIX, incluso hoy, si vamos a algunas partes de América Latina, la Argentina, son rincones de feudales. En la política, en alguna estancia, etc. Es decir, no sabemos el nombre exactamente, pero claramente si vemos cómo funciona en Estados Unidos, las grandes potencias, en Europa, en China, no tiene nada que ver ese capitalismo, ya está muy centralizado, es el gobierno, los gobiernos comienzan a
a tener una participación, siempre la tuvieron en Europa y Estados Unidos, siempre los gobiernos fueron fundamentales en la economía, eran capitalismo y son capitalismos de Estado. Muy semejante al chino. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que China, el gobierno es comunista. Y las grandes capitales, las grandes corporaciones no pasan mucho más allá arriba. La diferencia en Occidente es que las corporaciones están por encima de los gobiernos. Por eso le decimos a veces, es claramente desde hace muchos años, es un neofeudalismo. Claro. Es decir, está el rey, el gobierno, y están los señores feudales, las corporaciones, que son básicamente las dueñas del dinero en el mundo. Aquellos que no solo poseen, todos conocen las cifras, ¿no? Bueno, un puñado de hombres y hombres blancos poseen la mitad de la riqueza del mundo, pero en cuanto a dinero, poseen varias veces la economía del mundo en dinero. Porque ha habido orgías de emisión de dinero. Claro. Y no papel. Y esos son los que gobiernan. Alguien dijo, mira, fue el fundador, el patriarca de la familia Rothschild, de los banqueros, lo dijo a finales del siglo XVIII. Denme el control de la emisión de dinero y no me importará quién aprueba las leyes. y eso es una verdad hoy. Nada más que trabajan en la oscuridad, pero nadie puede negarlo, de que controlan el dinero. ¿Es eso capitalismo o feudalismo? Es feudalismo, no es capitalismo. Eso, nadie puede decir que estamos todavía en un capitalismo. Para mí el capitalismo ya murió. Y va a tener varias generaciones que mucha gente seguirá diciendo estamos en una etapa todavía en capitalismo, sí, capitalista, pero estamos en una etapa postcapitalista. ¿Y qué puede pasar después? Bueno, es un tema de imaginación, es muy difícil imaginarlo, pero tenemos muchas variables. Tenemos una posibilidad de distopía, distopía ecológica, distopía nuclear, distopía robótica o de inteligencia artificial. Es decir, que tenemos serios... Elige tu propia aventura, no sé con cuál quedarme. No, cualquiera de las tres son terribles. Sí. Es decir, en el siglo XIX las personas imaginaban la utopía, el mundo perfecto. Sí. 18, 19. Cómo avanzar hacia el mundo perfecto. Estaban los liberales, los comunistas, los marxistas, etc. Siempre buscando cuál sería la sociedad perfecta. Yo leí que en el siglo XIX en una novela, pero creo que es así, a finales del siglo XX, la humanidad está preocupada cómo evitar la catástrofe, no cómo llegar al mundo perfecto, a la sociedad pacífica, igualitaria, etc. Sí. Estamos en un momento de estar en la catástrofe. Las prioridades. Exacto. Hay que sobrevivir. Exacto. Y los grandes aceleramientos de cambios de modelos en la humanidad se producen después de una gran catástrofe, lamentablemente. Porque si las cosas no funcionan mal, quienes están en el poder no están pasando nada mal y no van a promover ni aceptar ningún cambio. Uh-huh. Y los de abajo son evangelizados, no en un término religioso, sino en el sentido de que no es la iglesia la que los mantiene calmados, sino los medios. Claro. Los medios que son funcionales, conscientes o inconscientes, porque tienen intereses claros, como el Grupo Clarín, eso es más obvio e imposible en todo el mundo, son señores feudales, y otros que simplemente repiten es la misma ideología porque es lo correcto, es lo civilizado, es la fórmula para el desarrollo. Además se ha demonizado cualquier otra opción, digo, Sí. qué sé yo, la militancia, por ejemplo, está muy mal vista, ¿no? Se demoniza. Sí. La militancia, la política está demonizada, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar la culpa otra de los males alternativa. presente, Sí. porque es el revoltoso. Uh-huh. Es decir, la clase media siempre le va a tener más miedo a los de abajo que a los de arriba, aunque los de arriba le roben 10 veces más. ¿Por qué? Bueno, porque el de arriba no te va a romper la puerta para robarte el televisor. Te roba 100 veces más, obviamente, a través de una transferencia de riqueza. El que produce, y no es solamente a través de los impuestos, es a través de qué es lo que vos recibís por lo que producís. Y algunos dicen, no, pero gano bastante bien. Bueno, ¿has pensado que podías ganar 2 o 3 veces más si el orden fuese diferente? ¿Has pensado que podías tener más vacaciones? ¿Que podías jubilarte un poco antes?
que podríamos vivir con todo el desarrollo tecnológico que la humanidad ha logrado, porque lo ha logrado la humanidad, no los capitalistas, no los millonarios. Ellos simplemente lo han secuestrado. Con todo ese brutal desarrollo tecnológico y social, porque también hubo social y político, todo eso fue secuestrado. No debería existir el hambre, no debería existir esa angustia como viven los argentinos día a día. Yo hablaba con taxistas cuando llegaba de Buquebus, del puerto, y es una ansiedad, y yo los entiendo completamente, no saben mañana qué van a tener. Y estaban todos, no, porque acá necesitamos un cambio. Claro, ¿cuál es el cambio? Bueno, algo radical a la derecha, aparentemente, según él. Me ponía nombres y todo. Pasaste por la experiencia del taxista de derecha, Jorge. Sí, bienvenido a la Argentina. Sí. Mi tío era taxista y lo respeto mucho, como a cualquier trabajador. Sí. Pero claro, están evangelizados, viven todo el día bombardeados. Y la realidad se crea por los medios. ¿Será la radio, decís vos? Sí, la radio, televisión, pero también la cultura. El cine, claro. Los libros, es decir, la cultura radical está marginal y sobrevive a través del trabajo casi gratuito de escritores, de actores, de todos los que están relacionados a la cultura, pintores, trabajan y trabajan 20, 30 años casi gratis, son los responsables de que exista arte y cultura radical, es decir, aquella que cuestiona, aquella que va más allá del sentido, de lo común, del sentido común, de lo obvio, etc. Y luego está la comercial, que es la que hace dinero, que es la dominante. Porque, ¿qué se necesita para hacer dinero? Dinero. Claro. Necesitas capitales para invertir. Y invertir en cultura, y obviamente esa cultura de consumo no va a ser cuestionadora ni va a ser radical. Tiene una ideología clarísima, aunque transparente. Una suerte de amansadora. No quiero abusar, estamos escuchándolo a Jorge McFood. Es muy interesante, me están llegando muchos mensajes. Jorge, alguien me pregunta por acá si se consigue el libro La Frontera Caliente, e imagino que librería online, ¿no? Bueno, Sergio Peralta, que es el responsable de que esté yo acá y gracias, Sergio, en tus programas, etcétera. También se ha contactado con un editor, no sé si Coligüe. No sabía si se podía nombrar, pero aparentemente se republicaría acá en Frontera Salvaje aquí en Argentina. Nos vamos a mantener al tanto, nos cuenta Sergio, que siempre estamos en contacto. Perfecto. Vas a estar con Víctor Hugo, eso iba a buscar la dirección para contarles a quienes están escuchando. Caras y Caretas. Perfecto. ¿Mañana? Mañana a las 16:30. Esto es en Sarmiento 2037, que le quiero decir a todos que va a estar Jorge McFood con el querido Víctor Hugo Morales en el teatro Caras y Caretas, con los desafíos pasados y presentes de Estados Unidos, América Latina y el nuevo orden mundial. Reitero, Sarmiento 2037, están todos y todas invitadas para ir a escucharlo, porque es con entrada libre y gratuita. Sí, y cierra la cantante Débora Infante. Ah, qué bien. Sí, bueno, así que... es un buen plan para el martes. No, por las dudas, si aburre mucho la conversación, va a haber música y de la buena. A mí me quedan como 5.000 temas que te quería preguntar, pero bueno, voy a cerrar con uno solo. y muy argentino, si querés involucrarte, por lo menos estamos... en los últimos días se está por definir quién va a ser el candidato. Claro, quién va a ser el candidato por esto que ahora se llama Juntos por la Patria. Cristina Kirchner es la figura central sin duda dentro de lo que es hoy el Frente de Todos, o Unión por la Patria o el peronismo, y sin embargo no va a ser candidata por esta situación que se da con el Poder Judicial y con los medios de comunicación. ¿Cómo ves vos lo que está pasando con la figura en particular de Cristina Kirchner, que además es una mujer, ¿no? Que me parece también es un dato relevante, es una mujer en la política? Sí, es la figura argentina de lo que va del siglo, por lejos. Es la figura internacionalmente, es la más conocida. De la misma forma, por ejemplo, que si alguien le pregunta a un presidente de Uruguay, todos van a decir Mujica. Estados Unidos, no sé, no porque sean mis estudiantes, pero los que saben algo de América Latina, Uruguay es Mujica, Argentina es Cristina. Es una figura importantísima, me parece que debería estar compitiendo y sería la única posibilidad. Bueno, está Kichov también como posibilidad, claro, sí. Pero más allá de esas dos figuras no creo que la izquierda tenga muchas posibilidades en Argentina. Pero claro, es una visión muy atrevida desde afuera, ¿no? Pero no, sin duda Argentina es la figura
así como Evita lo fue del siglo XX. Es comparable. Sí, sí, es la figura. Y a veces ser la figura tiene cierto capital internacional, capital político. No es algo frívolo. Es importante, aparte de que tiene la posibilidad un poco de nuclear las opciones diferentes al poder dominante, que era el neoliberalismo, ahora es una derecha un poco más visceral. Me da pena, supongo que ha sido por todo el acoso judicial que ha tenido. Tal vez tú tienes una explicación. Claro, mejor. sí, bueno, un asedio, está condenada, digamos, y los jueces y fiscales jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Sí, Macri, sí. un dato, no me acuerdo Lo sabe todo el mundo. Pero eso. además su familia muy expuesta, su hija sobre todo que no se dedica Sí. a la política, ¿no? Que ha pagado caro Sí, justamente. casi le pegan un tiro en la cabeza y luego lo frivolizan. Sí, No hay investigación judicial, Jorge. sí. No, la justicia no investiga. Sí, aunque hubiera sido de plástico la pistola, ya sería para una investigación judicial. Claro. Pero no fue de plástico. Eso hubo intención clara de homicidio. Sí. Bueno, y hemos naturalizado esto, ¿no? Que no hay investigación, no se basa en investigación y quedó en la nada. Si no hubiera una imagen como hubo, que la cámara de televisión captura el momento, digamos, donde intentan dispararle, yo creo que hasta hubieran dicho, es mentira, no intentaron dispararle, ¿no? Sí. Está la imagen, entonces... Bueno, puede se mentir. dijo que había sido un autoatentado, pseudoatentado. Sí, en las primeras horas se dijeron Sí. ese tipo de... Se elaboraron Sí, ese es el poder de la narrativa, y cuando tienes grandes medios dominantes, esa narrativa es casi la realidad. la Es la instalas realidad. fácilmente, la instalas muy fácilmente. Jorge, ha sido un placer que visites la Radio de las Madres. Para mí, felicitas y para estar con todos ustedes aquí. Gracias por estar aquí. Gracias, Sergio, querido, que seguro si hay alguna actividad más que me quedó fuera, me la vas a contar ahora y la vamos a difundir entre los oyentes. 8 de la mañana, 43 minutos, estamos haciendo más temprano que tarde.